Nunca pensé que una línea interna pudiera romperse tan silenciosa. Yo me llamo Clara Valdés. Tengo 47 años. Vivo en Valencia en una casa luminosa cerca de Benimaclet, donde las bugambilias siempre se enredan en las rejas, como si no aceptaran fronteras. Durante años mi vida fue impecable en apariencia, matrimonio estable, 2 hijos ya adultos, trabajo administrativo en una pequeña asesoría. Mi cabello siempre peinado, mis vestidos siempre correctos, mis palabras medidas. La estabilidad, eso creía yo, era sinónimo de paz. Ese viernes de junio cambió algo sin ruido. Hacía calor húmedo, pegajoso. Había regado las plantas del patio y todavía llevaba mi bata ligera de algodón, color blanco roto, con bordes de encaje muy discreto en las mangas. Un regalo de mi madre, de esos que guardan olor a armario antiguo. Mi móvil vibró. Era Lucía, mi amiga desde la universidad. Clara. ¿Puedo pedirte algo? Mi primo Alejandro tiene que quedarse este fin de semana en Valencia. Trabajo acumulado, muchas urgencias. ¿Podría dormir en tu casa? Alejandro. Yo lo conocía, por supuesto. 31 años. Documentalista. Muy callado, de esos hombres que observan antes de hablar. Respondí que sí. Casi sin pensar. Esa noche cuando sonó el timbre él estaba ahí, mochila sobre un hombro, una cámara colgando en su mano, una sonrisa tímida. Gracias por recibirme, dijo. Su voz sonó baja, cansada, como si viniera de muy lejos. Yo me recogí un mechón de pelo detrás de la oreja, gesto automático cada vez que no sé qué hacer con mis manos. ¿Estás en tu casa?, respondí. Cenamos tortilla y ensalada. Había algo en su manera de preguntar, de escuchar, de mirar de frente sin retar. Un respeto sereno. Luego salió a la terraza. Yo llevé 2 tazas de té. Él se apoyó en la barandilla y miró la ciudad nocturna. El viento traía olor a mar mezclado con los jazmines de la esquina. Siempre pienso que Valencia tiene noches que parecen promesas, dijo él de repente. Esa frase se quedó flotando. Yo no supe qué contestar. Me limité a sentir. Y por primera vez en mucho tiempo sentí la piel de mis brazos, no como parte de un cuerpo que simplemente funciona, sino como algo vivo. Volvimos dentro tarde. Antes de irse a su habitación, él se giró hacia mí y dijo: Clara, tú tienes un modo de estar, muy auténtico. Yo me quedé quieta. No era coquetería. No era insinuación. Era ser vista. Y esa noche, tumbada en la cama, sin poder dormir, comprendí lo más peligroso. No se había movido nada físico. Pero algo se había movido dentro de mí. Y yo sabía, con una certeza que me quemaba el pecho, que el mundo al amanecer ya no sería exactamente el mismo. El sábado amaneció con un silencio espeso. El tipo de silencio que uno siente en el pecho como si la casa respirara más lento. Yo bajé a la cocina antes de que el sol entrara del todo. Me puse un vestido sencillo de tirantes finos, mi vestido para casa, color marfil, el que uso cuando hace calor y quiero sentirme ligera sin pensar demasiado. Me hice un moño rápido, desordenado. Ni pendientes ni maquillaje. Preparé café. Escuché sus pasos en la escalera antes de verlo. Alejandro apareció con la camiseta arrugada, el pelo aún húmedo por la ducha. Qué temprano te despiertas, comentó, tomando la taza que le tendí. No dijo gracias. No hizo falta. Su manera de mirar decía más. Durante la mañana hicimos 1000 cosas pequeñas. Limpiamos, movimos unas cajas del trastero, ordenamos unos sobres con papeles. No era especial, y sin embargo algo se sentía distinto. No hablábamos mucho. Pero había presencia. Como si cada gesto fuera observado, no desde el juicio, sino desde una atención limpia. Al mediodía yo sugerí hacer una ensalada fresca y él me ayudó a cortar tomates.
Su mano rozó la mía por accidente. Una fracción de segundo. Nada más. Pero esa fracción tuvo un peso que yo sentí en el estómago. Después de comer abrió su portátil en la sala. Tenía que editar un fragmento de un documental. Me acerqué para ver unos segundos del vídeo y sin pensarlo, él movió la silla un poco hacia mí. No fue invasivo. Fue como decir sin palabras. Si quieres estar cerca, puedes. En la tarde propuse salir a caminar. El barrio estaba lleno de luz dorada, esa luz valenciana que hace que hasta las fachadas viejas se vean románticas. Él hizo fotos de detalles al azar, un balcón con geranios, un niño comiendo helado, una señora regando plantas. En un momento se detuvo, giró la cámara hacia mí y sin avisar, clic. ¿Por qué? Pregunté un poco sorprendida. Tienes una expresión interesante cuando miras la calle, dijo. No era piropo. Era observación. Y eso me desarmaba. Regresamos cuando el cielo ya estaba rosa. La casa estaba fresca, las ventanas abiertas dejaban pasar brisa con olor a panadería del final de la calle. Estábamos ambos cansados, pero de esa forma tranquila que uno siente al final de un día vivido sin prisa. Clara, dijo de repente, ya en la sala, tú te acostumbras a cargar con los demás, ¿no? Sentí como si me hubieran leído la página más íntima. No siempre sé cómo no hacerlo, respondí. Hubo un silencio largo. Ni tenso, ni incómodo. Solo denso. Entonces él habló. Puedes descansar un poco aquí. Conmigo no tienes que sostener nada. Y yo no supe qué responder. Esa noche casi no dormí. No por miedo, sino por reconocer algo muy inquietante. Yo no quería que se fuera el domingo. No porque yo buscara algo prohibido, sino porque su presencia tocaba un lugar mío que yo había dejado olvidado muchos años. Y ese descubrimiento era peligroso. Muy peligroso. El domingo amaneció gris. La humedad cargaba el aire y en el patio había olor a tierra mojada aunque no hubiera llovido. Yo preparé café con ese nudo en el estómago que solo da cuando sabes que algo termina y todavía no ha terminado. Alejandro bajó más tarde que otros días. Tenía el pelo revuelto como si tampoco hubiera dormido mucho. Traía una sudadera ligera color arena y un pantalón cómodo. Su aspecto tenía esa mezcla de juventud adulta y cansancio que lo hacía parecer más real, más humano. Desayunamos sin prisa. Él habló poco. Pero cuando hablaba, lo hacía mirándome a los ojos directamente. Como si cada frase tuviera intención. Me sorprendió mucho estar aquí, dijo de pronto, no imaginé que me sentiría tan en calma. Su frase me atravesó porque era justo lo que yo sentía. Esa calma rara que también podía convertirse en tormenta sin previo aviso. Quizá es la casa, dije para protegerme, aquí todo es muy tranquilo. No. Respondió él, no es la casa. Dio un pequeño sorbo al café. Yo sentí mi pulso acelerarse de forma muy visible. Él lo notó. No porque estuviera mirando mi cuerpo, sino porque él realmente veía mis emociones. Más tarde, cuando el cielo se volvió más oscuro y empezó a sonar trueno lejano, quedamos dentro. Yo puse música suave, guitarras españolas antiguas, y él se sentó en el suelo junto a la mesa baja del salón, revisando archivos de su cámara. Me acerqué y me senté en el sofá. Él levantó la vista. Clara, tú siempre tienes todo bajo control, ¿verdad? Me sorprendió la precisión. Lo intento, respondí. ¿Pero te hace bien? Preguntó él. Yo parpadeé. Esa pregunta jamás me la habían hecho así, tan desnuda, tan directa. No lo sé, dije finalmente, creo que olvidé cómo se siente no controlar. Él apoyó su espalda contra el sofá, muy cerca de mi pierna. No tocándonos, pero casi.
Puedes permitírtelo aquí, dijo, al menos un poco. Hubo un silencio. Un silencio íntimo pero sano. Un rayo iluminó la sala y la electricidad del cielo se mezcló con algo interno, algo que no se podía nombrar sin destruirlo. Cuando empezó la lluvia de verdad, él se levantó y fue a cerrar una ventana. Yo lo observé desde atrás. Y sentí algo que no era deseo físico, ni fantasía romántica. Era una pregunta. Una pregunta peligrosa. ¿Y si merezco sentirme viva otra vez? Pero esa pregunta no tenía respuesta aún. Por la noche, mientras yo guardaba las tazas, él se acercó a la cocina. Gracias, dijo, por dejarme estar aquí, de verdad. Habló con una sinceridad sin dramatismos. Gracias a ti, respondí, por recordarme algo. ¿El qué? Lo miré un segundo más de lo correcto. Que todavía soy una persona que existe, dije, no solo un rol que cumple funciones. Él sostuvo mi mirada. Nada explícito. Nada indebido. Solo dos adultos conscientes de que algo sutil e inmenso se había movido. Y sin embargo él se giró y caminó hacia la escalera, despacio, sin cerrar puertas ni abrirlas. Dejó las cosas, a medio camino. Y esa noche, mientras escuchaba la lluvia en el tejado, supe que lo más difícil todavía estaba por ocurrir. Lo inevitable no había pasado aún. Pero el terreno ya estaba preparado. El lunes amaneció limpio después de la tormenta. Yo preparaba café cuando escuché su maleta bajando por la escalera. Era el sonido del final. Cuando apareció en la cocina, algo dentro de mí se tensó como una cuerda. Me voy en una hora, dijo sin dramatismo. Yo asentí. Él estaba de pie, yo sentada. Pero era como si las posiciones fueran simbólicas. Él listo para seguir, yo todavía buscando aire. Preparé pan con tomate. Alejandro desayunó despacio, como si quisiera prolongar el tiempo sin pedir permiso. Clara, dijo, lo que pasó este fin de semana, ¿está bien para ti? Me sorprendió su delicadeza. No dijo lo que sentimos. No dijo lo que fue. Lo llamó pasó. Como si lo más importante hubiera ocurrido dentro y no fuera. Sí, respondí. No mentí. Para mí había sido un recordar, no un peligro. Pero él bajó la mirada. Y al hacerlo, dejó escapar la verdad. Yo no sabía que una casa podía hacerme sentir tan visto. Respiré hondo. Quise decirle 1000 cosas y no dije ninguna. Porque había una regla silenciosa. No hacer más difícil lo que ya era difícil. Lo acompañé hasta la puerta. El sol de Valencia ya estaba fuerte, y el aire olía a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Antes de salir, él se giró hacia mí. No se acercó demasiado. No intentó tocarme. No buscó una escena de cine. Solo dijo: Clara, no vuelvas a desaparecer dentro de tu rutina. Y yo sentí como esa frase se clavaba donde duele. Él salió. Se fue. Yo cerré la puerta lentamente, como quien cierra un libro sin entender el final. La casa volvió a ser la misma. Ordenada. Serena. Predecible. Pero yo no era la misma. Esa tarde me quedé sola en la terraza. El cielo estaba azul perfecto, pero yo sentía una sombra desconocida. No era tristeza, ni culpa. Era otra cosa. Era despertar. Cuando anocheció, encontré algo en la mesa baja del salón. Un pequeño sobre. No tenía mi nombre. No tenía nada escrito. Lo abrí. Dentro había una única fotografía. Era yo. Caminando por la calle el sábado. Mirando hacia un balcón con geranios rojos. Él la había tomado sin yo saber. Y lo que más me impactó no fue la foto en sí, sino la expresión en mi cara.
Yo me veía viva. Más viva que en los últimos años. La guardé en un cajón. Pero sentí que ese objeto tenía otra función. No para recordar a él, sino para recordar a mí misma. Pasaron días. Semanas. Yo volví a mi rutina, pero no con la misma piel. Era como si hubiera una línea de luz fina y persistente debajo de todo, una que no se apagaba aunque yo lo intentara. Seguía haciendo mis compras, mis gestiones, mis tareas. Seguía hablando con mis hijos por videollamadas. Seguía siendo la mujer responsable, coherente, funcional. Pero dentro, yo había cambiado. Una tarde después del trabajo estaba sentada en una cafetería en Ruzafa, sola, mirando por la ventana. Llevaba un vestido azul suave, largo, con una caída que casi no rozaba mi cuerpo pero que me hacía sentir presente. Había elegido ese vestido sin ningún motivo práctico. Solo porque quería sentirme mujer y no función. Mirando la calle pensé algo que jamás me habría permitido pensar antes. No volveré a dormirme dentro de mi propia vida. Y lo supe. Eso era el verdadero punto de retorno. Un jueves por la noche encontré un mensaje nuevo en mi móvil. Un número desconocido. Solo decía: estoy editando en Barcelona esta semana. Pasaré por Valencia el sábado. Si quieres, podemos tomar un café y hablar 5 minutos. Sin expectativas. Sin ruido. Yo leí esas palabras sin respirar. 5 minutos. No una promesa. No una petición. Solo un espacio posible. Limpio. Sin forma predeterminada. Respondí después de media hora. Sí. 5 minutos está bien. Pulsé enviar. Y esa noche no hubo tormenta ni lluvia. Hubo silencio. Un silencio diferente al del principio. No era el silencio de lo que se rompe. Era el silencio de lo que empieza. El sábado aún no había llegado. Y yo no sabía qué iba a pasar. Ni qué debía pasar. Pero cuando cerré los ojos, sentí algo que ya no me daba miedo. No quería volver a vivir dormida. Eso era mi verdad. Eso era mi peligro. Eso era mi nueva vida. Y lo demás, lo que ocurriría el sábado. Iba a definir si esto era un simple recuerdo. O el primer capítulo de algo que todavía no tenía nombre.